Buenos días, hermanos. Bueno, les dije que había preparado durante estos 3 domingos, iba a hacer 3 enseñanzas hablando acerca del dolor, hablando de esta serie del dolor, dónde está Dios, muchas veces cuando hay dolor. Y ya estuvimos hablando la semana pasada los beneficios que tiene el dolor, el beneficio que podemos sacar del dolor. También en la noche estuvimos compartiendo acerca de cómo podemos ayudar a otros en medio del dolor y que no se haga, ¿cómo se llama? Desaprovechar el dolor en nuestra vida. Por ahí me mandaron los jóvenes aquí en la iglesia, yo estoy recién entrando en la tecnología, pero los jóvenes me mandaron un video, un reel, no sé si lo vio, y lo subieron a la iglesia, pero después lo subí yo a mi Instagram, y hicieron una parte, me gustó, no sé si alguien lo ha visto, si no lo ha visto no se está perdiendo nada, pero me gustó a mí, ¿ya? Hay hartos que le pusieron, oye, ¿por qué dije una frase ahí? Pero yo creo que obviamente está basado en la palabra de Dios, en los principios de Dios, donde Dios justamente, el Señor Jesucristo pasó un dolor muy grande. ¿Se lo merecía? No, no se lo merecía, ¿cierto? Cristo no merecía sufrir ni tener dolor, pero si Cristo le hubiera querido hacer al quite al dolor, muchos de nosotros no seríamos salvos. Y es por la gracia del Señor Jesucristo que Él quiso experimentar y por obediencia al Padre tener dolor para que justamente nosotros nos sacáramos provecho. Y si el Señor nos dice en su palabra, sed imitadores de Cristo, o sea, quiere también decir que nosotros también vamos a pasar dolor para que otros también saquen provecho, pero también para que Dios a mí me enseñe. Así que quiero obviamente hablar en esta mañana lo agradecido que estoy también de la vida de cada uno de ustedes, de las dificultades, de los problemas, porque en realidad cada cosa que vivimos en nuestra vida, y a veces uno como pastor, las cosas que uno vive en el ministerio, los dolores, muchas veces han servido para plasmar muchos de los mensajes que tenemos. El apóstol Pablo fue inspirado por el Señor. Muchos saben, y lo experimentamos la semana pasada también, que en este último mes, amigos míos, en especial Francisco, que ustedes conocieron, falleció. Y fue un dolor y ha sido un dolor. Y es por eso que nace esta serie de mensajes. A eso muchas veces nosotros le llamamos, o los predicadores le llamamos, es que el Señor nos hace vivenciar muchas veces lo que enseñamos. Es re fácil predicar algo que no creo, algo que no vivo. Es lo más fácil, pero predicar acerca de la fe, si no Dios no prueba tu fe. Predicar del dolor si no pasas dolor. Entonces Dios, por algún motivo, a muchos de los hombres en la Biblia le ha hecho experimentar dolores para que después enseñaran o dirigieran al pueblo, condujeran al pueblo en ciertos eventos. Y creo que eso ha hecho justamente en esta semana, en mí me llevó justamente a hablar del dolor. Porque uno, en su capacidad, entre comillas, tiene un poco más de manejo en cuanto al dolor por la experiencia, los años, cosas que hemos vivido. Pero aún así, aunque uno esté muy preparado, el dolor siempre va a entrar en uno. Ahora, he tratado justamente, y si usted se puede dar cuenta, hemos predicado 3 enseñanzas del dolor basadas en el dolor mismo que uno está viviendo. Entonces eso se refiere que uno le saca, obviamente está sacándole provecho al dolor. El dolor en la vida es inevitable. Y ojo, no hay vida que no tenga dolor. Todos aquí han experimentado un dolor. Pero también hay muchos que han desperdiciado su dolor. Se han quedado encerrados, quejándose, no han querido ayudar a nadie en medio del dolor. Su ego se dispara a las nubes y piensan que ellos son el centro de atención de todo, siendo de que hay obviamente mucha gente a nuestro alrededor e inclusive Dios que nos quiere enseñar a nosotros mismos para no desperdiciar las heridas que nosotros a veces somos causantes y a veces no. Así que realmente no desperdiciemos ningún dolor que tengamos, por muy duro que sea. Siempre el Señor dice en Romanos 8 que todas las cosas nos ayudan a bien. Y dentro de eso está el dolor. ¿O no? Entonces, vamos a estar hablando acerca de esto en esta mañana, acerca de cómo justamente yo con el dolor, vamos a ver 5 cosas que me mueve el dolor. ¿A qué me mueve el dolor en mi vida? ¿Cuántos de ustedes han ido al dentista?
Según las estadísticas que yo miraba por ahí, casi el 95% que va a un dentista es por un dolor. Y un 5% es porque es precavido, porque va a hacerse un tratamiento, pero siempre por un dolor, la gran mayoría. Ahora, ¿a quién le gusta ir al dentista? A nadie le gusta ir al dentista. Pero el dolor, y una descripción práctica del dolor, dolor es igual a que algo anda mal. ¿Ha pasado dolor en su matrimonio? ¿Alguna vez? ¿O soy yo el único? Levante la mano, porque al no quedar solo yo decía, oye, pastor, el único que tiene problema en su matrimonio, los hermanos están súper bien en su casa. Mejor suban ustedes a predicar y yo me voy a los escucho a ustedes. Son espectaculares ustedes. Sí, he tenido dolor, pero ese dolor en mi matrimonio ha indicado que algo no estaba bien. ¿Ha tenido dolor con sus hijos? Eso ha indicado que algo no está bien. ¿Ha tenido un dolor físico? Eso está indicado que no está bien. Entonces, el dolor es algo que Dios puso en nuestra vida en todo sentido. Entonces, ¿vamos a pasar dolores económicos? Para indicarnos que algo no está bien. Ahora, no todos los dolores son causados por nosotros. Porque el dolor de Jesucristo no lo causó Él, lo causamos nosotros, hermano. Pero lo pagó Él. Y hay veces que tú vas a experimentar un dolor. Vamos a preguntar, están nerviosos los jóvenes, los estoy ahí, déjenlo ahí nomás, paciencia. Es que me hacen señas, me desconcentran. Estoy pasando dolor en este momento. No, esta es la pregunta que iba a hacer y después de esto oramos. Sean sinceras, señora, amén. Las señoras, las que están casadas aquí, sean sinceros. Señoras, ¿han pasado un dolor que no fue por causa tuya, sino por causa de tu esposo? Levante la mano para vernos. ¿Ok? Hagamos la contra. ¿Cuántos varones han pasado algún dolor por algo que se metió su señora? Ya, estamos igual entonces. Estamos todos con problemas. Pero sabes que al final, si lo tomamos de buena manera, cada dolor, situación que hemos pasado, el Señor lo encamina para bien. Vamos a orar para que los tramoyas se muevan. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta hora. Gracias mi Señor por todo lo que haces en nosotros y lo que harás en esta mañana. Mi Señor, seguimos aprendiendo a través del dolor, seguimos aprendiendo a través de las circunstancias que en nuestra vida nos suceden. Mi Señor, yo sé, Padre mío, que tú mismo experimentaste un dolor tremendo, un dolor que no tiene explicación, donde fuiste traspasado en tu cuerpo sobre una cruz, fuiste molido, Dios, fuiste clavado ahí, y al tercer día demostraste obviamente que tú eres Dios, levantándote entre los muertos. Ese dolor, Dios, nos has hecho que hoy día podamos justamente gozar de vida eterna. Así que gracias, Dios, por todo lo que tú experimentaste. No te podemos medir todo lo que tú pasaste para que nosotros estuviéramos bien en una eternidad. Pero eso también nos demuestra, Señor, que nosotros tenemos que sacarle provecho al dolor porque tenemos que imitarte a ti. Tenemos que mirar a los apóstoles que sufrieron persecución, muerte. Fueron traspasados también en dolores solamente para experimentar obviamente su fe, su creencia en el Señor, pero también para que nosotros hoy día nos veamos beneficiados a través del Evangelio, a través de sus experiencias y cómo Dios los ocupó justamente para impactar la vida del mundo y demostrar que nadie da la vida por algo que no es real. Y Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y bendice todo lo que se va a estar realizando durante esta mañana en este lugar.
y nos estés acompañando, mi Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y vas a hacer en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, Dios, por si acaso, siempre Dios ha pedido de nosotros que aprendamos de las experiencias. Yo sé que las experiencias no son nada en comparación al Evangelio, pero Dios dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, que las cosas que sucedieron en los tiempos antiguos o a veces atrás sirvan de experiencia para el presente y para el futuro. Entonces Dios quiere todo encaminarlo para bien. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y el apóstol Pablo nos dice aquí, le está hablando a la iglesia de Tesalónica, que él tenía un amor muy grande para ellos, pero que no solamente ese amor se basaba en el Evangelio, sino también en sus propias experiencias, dolores, sufrimientos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias. O sea, el apóstol Pablo pudo justamente no solamente entregar el Evangelio, sino que tuvo que pasar mucho dolor para que la iglesia, por ejemplo, de Tesalónica escuchara y aprendiera de los principios de Dios. Muchos de ustedes van a pasar o están pasando experiencias difíciles en su vida para que otros puedan justamente ver el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso nace la pregunta, ¿dónde está Dios cuando hay dolor? Quizás esa es la pregunta más común que hemos experimentado los pastores cuando hemos estado enfrentando situaciones, cosas que realmente han sido dolorosos, muy dolorosas. Y que a veces uno como pastor no fue enseñado, yo les digo, siempre digo esto, somos enseñados a ocupar la palabra de Dios y dar respuesta. Pero nunca hemos sido enseñados en un instituto a sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, cuando a mí me ponen en una posición que no puedo, aunque me quiera imaginar, a veces no voy a poder experimentar el dolor que la persona está pasando, pero sí hay palabra de Dios que va a confortar el alma, pero aún así ese dolor es incomprendible y tengo que, a través del consejo de la Biblia, llevar a esa persona a sacar provecho de un dolor que la persona muchas veces lo único que quiere hacer es también, en el caso de algunas situaciones, morir con la persona que murió. Es complejo. Hace años atrás, ya bastante años atrás, me tocó hablar con una mamá que su hija se había suicidado, una jovencita de 14 años. Y esa semana, por si acaso, para los que tienen memoria o hacen memoria de aquel evento, fue una semana, pero sumamente compleja, porque yo en una semana, hubo dos suicidios, dos personas se suicidaron a una distancia de 80 metros de una de la otra, y dos jovencitas de 14 años. Y me tocó hacer esos dos funerales y hablar con las mamás. Fue una semana que yo le decía al Señor, fue complejo esa semana para mí. Una vivía aquí y la otra vivía al otro lado. ¿Y alguien se acuerda de eso? Fue muy duro. Y eran jovencitas que venían a la iglesia. Habían participado muchas veces en nuestra iglesia. Y yo me senté, y las mamás no eran, solo las hijas nomás. Y sentarme con ella en el living de una, me recuerdo, y hablar acerca de lo destrozada que estaba, la explicación, que no encontraba explicación, lo que había sucedido. Y yo decir, yo ¿qué le digo si solamente pensar en mi cabeza que uno de mis hijos parta? Sumamente duro, complejo. Pero increíblemente una de esas mamás recibió a Cristo como su Salvador. Y ahí es donde yo digo, todo Dios lo encamina para bien. Y Dios, a lo mejor los propósitos no lo entendemos, pero Dios, en este caso, la muerte de una hija hizo que una familia se convirtiera. No lo entiendo porque Dios a veces es así,
O a veces Dios simplemente es un espectador. No quiero decir que Dios produce eso. A veces Dios es un espectador de la toma de nuestras decisiones. Pero a pesar de ser un espectador, cuando suceden cosas como esas, Dios las encamina para bien. Así que todos en la vida hemos sentido dolor. Puede ser un dolor físico, un dolor emocional, un dolor mental. Puede tener problemas relacionales, tiene algún conflicto quizás con personas. Hay muchos tipos de dolores que nosotros vamos a experimentar. Pero el dolor es una advertencia muchas veces de que algo no anda bien. No anda bien. ¿No ha visto usted las lucecitas? Yo la he visto últimamente. Las lucecitas de los tableros de los vehículos, ¿se ha dado cuenta que a veces prenden? Y hay una lucecita sobre todo donde aparece un motor amarillo, ¿se ha dado cuenta, no? Y empieza a parpadear. ¿Y qué te está diciendo? Ojo, algo no anda bien. Puede ser cualquier cosa, pero algo no anda bien. Y el ser humano ha hecho y ha tenido la capacidad de poner justamente estos sensores en los motores para que te diga, eso no anda bien. ¿Y en nuestra vida? ¿Cuál es el sensor? Muchas veces es el dolor. El dolor es para decirnos, algo no anda bien. Hoy quiero hablarte de 5 formas en las que Dios puede usar cualquier dolor en tu vida para bien. 5 cosas. Número 1, hoy día no tenemos papelito, así que, porque hay tantas cosas que hacer. Número 1, para los que toman nota. Número 1, Dios usa el dolor para guiarme y dirigirme. Número 1, Dios usa el dolor para guiarme y dirigirme. Este pasaje lo hemos visto antes en Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, versículo 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino o hace sus planes, mas Jehová endereza sus pasos. Ahora, enderezar algo siempre va a causar estrés. Enderezar algo va a causar dolor. Y a veces el dolor es en nuestra vida una guía para poder dirigirme por el lugar correcto. A veces con mi matrimonio estoy yendo hacia un lado. Dios quiere que vaya hacia allá. Pero mi matrimonio está yendo hacia allá. A veces Dios quiere que mi vida vaya hacia acá, pero mi vida está yendo hacia allá. Y eso se refiere, teológicamente, en la Biblia estamos hablando de la voluntad de Dios y el plan de Dios. ¿Le gustaría saber la voluntad de Dios para su vida? ¿Sí? Bueno, le quiero decir que la voluntad de Dios ya está escrita y aquí está. Aquí está la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios es ¿para quién? Para todos la misma. No la confunda con el plan de Dios. Y el plan de Dios tiene que ver con individual. Y que tiene que ver con tu vida propia. Y yo he visto en muchos cristianos, y este es un tema solamente de, un poco de ordenar en nuestra mente y un poco de teología también, práctica para nuestra vida. La voluntad de Dios es la misma para todos. Y es por eso cuando yo pregunto, pastor, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo le hago la pregunta, ¿no estará confundiendo con el plan de Dios para su vida? Porque si usted me dice cuál es la voluntad, yo te voy a decir, leamos la Biblia juntos, estudiémosla. Pastor, ¿qué quiere Dios en mi vida? Dios quiere que prediques, Dios quiere que sirvas, Dios quiere que te congregues, Dios quiere que ames a otro, Dios quiere que perdones. ¿Eso es para quién? ¿Para mí nomás o para todos? Entonces es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga de aquí a 10 años? Ese es el plan de Dios. Y que es individual para cada uno. Y uno tiene que sujetarse a ese plan. Si quiere, obviamente, obtener mayor beneficio. Entonces, los dolores nos ayudan a meternos en la voluntad de Dios y los dolores nos ayudan a encontrar el plan de Dios en nuestra vida. Amén. Así que el hombre hace planes, pero el Señor obviamente dirige sus pasos. Por eso dice Job capítulo 36, versículo 15,
Dice Job 36:15, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Me gusta lo que dice otra versión, más moderna. Hay una sola Biblia aquí en esta, la de la hermana ya no, la única que tiene la misma versión que me gusta a mí. Hermana, después todos van, vamos hermana, ¿cuál es su versión? Ella tiene la versión que me gusta a mí. Dice así la Biblia de la hermana. Sí. Pero salva al afligido con la aflicción, lo instruye mediante el sufrimiento. Es lo mismo que está diciendo Job, es lo mismo. Al pobre librará de su pobreza, pero salva al afligido con la aflicción, lo instruye mediante el sufrimiento, y en la aflicción despertará su oído. Mi hermano, a través del sufrimiento Dios nos instruye. A través del sufrimiento abrimos nuestros oídos para que Dios nos guíe. El dolor, por eso, el dolor es parte de nuestra vida y el dolor, Dios usa el dolor para guiarme y dirigirme. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9, 2 de Corintios 7, versículo 9, todos juntos en este pasaje en esta mañana, todos vamos a leer la Biblia en esta hora, si no está ahí en la pantalla, a la 1, a las 2 y a las 3. Se da cuenta de que fuimos contristados, se está refiriendo a pasar un dolor, que fuimos contristados para arrepentimiento. O sea, Dios ocupa el dolor para guiarnos a su voluntad, para corregirnos. Si nosotros no hubiéramos experimentado el dolor, y lo decía el otro día en una enseñanza, que más del 80%, las estadísticas nos muestran a nivel mundial, que el 80% de la gente que va a una iglesia llegó a esa iglesia por algún dolor, porque experimentamos un dolor. Y fue así, en el caso mío fue así, yo llegué a la iglesia y conocimos la iglesia producto de un dolor familiar. No sé su caso, pero en su gran mayoría es así. Entonces hay que entender lo que nos está diciendo, que lo que hace el dolor es que nos guía y nos dirige. Muchas veces, ojo, que a veces el dolor nos dirige a una nueva dirección, algo que no conocíamos antes. En el Salmo 119, versículo 71, ustedes conocen, han escuchado hablar del rey David, ¿sí o no? Siempre hemos dicho, tomó muy malas decisiones, pero también después llegó a tener el corazón conforme al de Dios. Y David pasó por muchos dolores. Él, por ejemplo, experimentó la muerte de un hijo. Él también experimentó estar alejado de Dios. Y dijo el rey David, mire la frase que dice el rey David, dice, bueno me es haber sido humillado. O en otras versiones dice, afligido. Entonces cambia la palabra por humillado, cámbiala por afligido. Lea el texto, obviamente, solamente cambia la palabra humillado por afligido, todos juntos. 1, 2 y 3. Pasé, y bueno fue que pasara dolor y fuera afligido para aprender de la palabra de Dios. Lo dice David. Muchos de nosotros vamos a aprender más en dolor que en tranquilidad. Muchos de nosotros vamos a acercarnos más a Dios en dolor que en tranquilidad. Y muchos de nosotros vamos a crecer nuestra fe en base al dolor. Por eso dice el rey David que él pudo entender que fue afligido para poner atención, obviamente, a las leyes de Dios, para estar más atento a la palabra de Dios. Dice por ahí un escritor, y que algunos de ustedes han visto sus películas, pastor también, ¿ubican las crónicas de Narnia? Bueno, el que creó todas esas historias es un pastor que él quiso en cierta manera
hablar de Jesucristo a través de películas medias metafóricas. ¿Ha visto la Crónica de Narnia, no? ¿No? Es que allá me dice que no. Échale una miradita a la película, para que entiendan mi sermón. Bueno, C.S. Lewis, que hace que el león resucite. ¿Ha visto en la Crónica de Narnia? Bueno, Jesucristo, el león de Judá resucita. Bueno, todo eso es un pastor, un escritor muy famoso. Pero él puso esta frase, me gustó la frase que él puso y se las quiero compartir con ustedes. Dice él, Dios nos susurra en el placer, pero nos grita en el dolor. Me gusta esa frase. Cuando estás bien, Dios te habla. Oye, ojo, ten cuidado. Pero cuando ya no entendemos, ya nos grita. Por eso muchas veces el dolor es el megáfono de Dios. Dios te llama la atención con el dolor. Porque si, hey, hermano, hey, amigo, hey, familia, ojo con lo que están haciendo, cuidado, mira tu matrimonio, y te habla así despacito. Pero nosotros hacemos caso cuando alguien habla despacito y aparece el megáfono. Y te ponen el megáfono en la oreja. Ese megáfono a veces es el dolor en nuestra vida, que nos está llamando la atención de algo. Número 2, Dios usa el dolor no solo para guiar y dirigir, como veíamos en delante, sino para incitar y corregirme. Así que los que toman nota, ponga esto. Dios usa el dolor para incitar y corregirme. Incitar. ¿Cuántos de ustedes incitan a sus hijos? ¿Alguien incita a su hijo? Yo lo incito. Mi señora es experta en incitar a sus hijos. Ya usted en su cabeza está diciendo, pastor, ¿y qué es lo que es incitar? Es motivar. Entonces, si mi señora va con la escoba y se para en la puerta de la pieza de los niños y les dice, ¿se van a levantar o no? Hasta ese momento lo está diciendo, levántense. Pero ¿para dónde está la chasca de la escoba? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Cuando las chascas de la escoba están para abajo, todo está bien. Pero cuando la chasca de la escoba se invierte y queda para arriba, todo está mal. ¿O no, hijo? ¿O no aquí algunos de ustedes? Gino. Estoy hablando de nosotros también. Si estando la escoba abajo no hay problema. El problema es cuando se da vuelta la escoba y la agarra anda atrás, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Carolina? Incitando a que se levanten. Motivando a que se le levanten. Pero, ¿quién los motivó a mis hijos? ¿El amor a su madre? ¿La preocupación de la mamá? ¿Qué los motivó? La consecuencia. ¿Y la consecuencia qué iba a pasar en ellos? Iba a doler. Por eso muchas veces nosotros somos incitados por el dolor y justamente eso me lleva a corregirme. En Proverbios 20, versículo 30. Proverbios 20, versículo 30. Jóvenes, ¿han pensado que la mamá lo está medicando? Martina, ¿has pensado que tu mamá te está dando medicamento cuando te azota?
con una pluma. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¿Cuánto, si viviéramos en esta mañana y dijéramos, ¿quién quiere dar testimonio de eso? Yo creo que todos estaríamos aquí hablando de cosas que nos pasaron, problemas donde la mamá nos corrigió, el papá nos corrigió, donde Dios nos corrigió y nos enderezó. Creo que todos somos expertos en eso. Pero no le sacamos provecho al dolor porque a la final cada una de esas cosas produjeron que justamente yo o tú nos corrigiéramos. Cuando uno le dice a veces, Dios te dice, hermano, tienes que hacer esto, y tú dices, no, pastor, cuando tenga tiempo. ¿Y cuándo va al dentista? ¿Quién va cuando tiene tiempo? Pregunta, ¿cuándo va usted al dentista? ¿Va cuando tiene tiempo? Oh, le duele la muela y dice, no, voy a ir cuando tenga tiempo. Nos gusta experimentar y tener un estrés de dolor y aguantar el dolor. Hermano, el dolor muchas veces justamente es una medicina para que yo arregle mi vida. Yo fui al dentista cuando me dolió. Quizás no hubiera ido si no me duele. Es por eso que también, papá, muchas veces hoy día estamos viviendo lamentablemente en un periodo donde una generación de hijos que no se le ha dado medicina, si no se le ha dado dulces. Estamos en una generación que solamente le damos cositas buenas que no lo hiera y se ha perdido la medicina para cuando hacen cosas malas. Y me estoy refiriendo a la disciplina. No me estoy refiriendo al castigo. Aquí este joven, después que me escucha decir, no, ¿para qué me vine a meter acá? Porque justo van a hablar de la disciplina de los hijos. No, estoy bromeando. Adelante, no hay problema. Nadie te está mirando, dale nomás. Pasaste inadvertida, dale nomás. Pero mira, ¿cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? La otra vez yo dije y enseñé en un sermón, yo dije que Dios no castiga. Algunos pescaron esa frase y dijeron, no, el pastor antibíblico está diciendo que Dios no castiga, y empezaron a murmurar acerca de eso. Es que no están entendiendo el Evangelio. Porque Dios no castiga, Dios disciplina. Y hay una gran diferencia entre castigar y disciplinar. Y Dios no castiga. Si alguno de ustedes dice, Dios me castigó, mi mamá me castigó, no estás entendiendo entonces el término castigo. Porque yo creo que Dios disciplina. Porque hay una gran diferencia. Yo no sé si tú entiendes esa diferencia. Mira, en mi vida, y he sido muy práctico y lo aprendí así, es que cuando yo castigo a mi hijo, me enfoco en su pasado. Cuando yo disciplino a mi hijo, me enfoco en su futuro. ¿Y cuál es la diferencia? Que el castigo es solamente para recriminar lo que hizo del pasado, pero no ayuda para el futuro. En cambio, la disciplina no está pensando en lo que hizo, sino está pensando en lo que va a hacer. Y Dios, cuando a nosotros nos ha disciplinado, como dice Hebreos, capítulo 12, Dios está pensando en el pasado o en el futuro, o en el presente. Mire Hebreos 12, vamos, porque la Biblia misma responde, si no, a la final no se trata de mis conceptos. Hebreos 12. Y ojo, no se olvide, siempre hay que entender que nuestra Biblia es una traducción. Y usted va a decir, pero pastor, mira aquí dice, y Dios castigó. Pero usted tiene que ir a la palabra, en la raíz, muchas veces, y se va a encontrar que Dios no está corrigiendo su pasado, sino está pensando en su futuro.
Por eso tenemos a veces unas traducciones por eso mucha gente a veces puede decir o puede dar una opinión de que uno está equivocado, pero porque simplemente leyó la traducción y no está mirando mucho más allá, la etimología de la palabra, qué es lo que Dios quiso decir, las primeras menciones, una hermenéutica del texto, una exegesis del texto, poder entender lo que está diciendo para decir, sí, Dios hace esto, Dios no hace esto. Y no solamente por una palabra. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo... Sí, pero mire, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota. Ahora, el azotar para muchos está diciendo, pero pastor, ¿cómo está azotando? Hay que entender que cuando se escribió la Biblia eran términos, obviamente, bajo un concepto, bajo una cultura, que era normal el castigo a través de una vara. ¿Ya? Por eso son términos que muchas veces vamos a ocupar y que usted va a decir, para el occidente suenan chocantes. Sí, suenan chocantes. ¿Quién azota a un hijo? Pero el término se está refiriendo a disciplinar. Más allá de la forma, el cómo, y dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijos aquel quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no. En otras palabras, Dios está diciendo, papá, si tú no disciplinas a tu hijo, a la final estás diciendo que ese no es tu hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Amén? Yo los tengo presentes, en especial a una. Y la venero, en el término de, obviamente, correcto. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y miren lo que empieza a decir aquí el escritor del versículo 10 en adelante. Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, para esto, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino, pero, ¿cuándo? La disciplina está enfocada en el qué. Bien. La disciplina correcta, la disciplina bíblica está enfocada en el futuro, no en el presente. Si mi hijo hizo algo en el presente, yo lo estoy corrigiendo para pensar en un bien del futuro y no lo estoy castigando por lo que hizo. Porque si lo castigo solo por lo que hizo, entonces estoy castigando, no estoy disciplinando. ¿Me di a entender? Entonces, no castigue a sus hijos pensando en el pasado. Discipline a sus hijos pensando en el futuro. Y si usted dijera, pastor, yo discipliné a mi hijo porque hizo esto, entonces lo está castigando. Pastor, discipliné a mi hijo para que en el futuro no hiciera esto, entonces está disciplinando. Esa es la diferencia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hoy día hay muchos padres que no disciplinan a sus hijos. ¿Y sabe cuál va a ser el problema? ¿Quiere que le cuente, le diga? Que los va a corregir Dios en el futuro y va a ser más duro. Si tú crees que no los disciplinas porque, es que mi hijo, es que esto, es que hay que dejarlos ser, es que para que se desarrollen, descubran, y así toda la ciencia hoy día nos muestra y nos enseña todas estas tonteras. Yo le creo a la palabra de Dios. Y si nosotros queremos educar a nuestros hijos como la ciencia y el mundo enseña hoy día, que está alejado de la palabra de Dios, tarde o temprano Dios igual los va a disciplinar a su manera y va a ser duro. Si hoy día no disciplinamos a nuestros hijos, muchas veces van a ser muchachos arrogantes,
¿Sabe qué Dios hace con los arrogantes? ¿Con los altaneros? Por eso mejor no caer en las manos del Dios viviente. Y algunos papás me han dicho, pastor, pero yo he corregido a mi hijo, le he enseñado lo correcto y aún así él quiere hacer lo incorrecto. Tranquilo, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y no se olviden nunca del caso de Elí o del caso de Adán. Dos familias. Elí, Dios le quitó la vida. Fue uno de los papás que murió. Se desnucó, relajándose en su silla mecedora. Ojo los que tienen silla mecedora. No, el problema no es tener una silla mecedora, el problema es no haber corregido a sus hijos. Y Dios le dice a Elí, por causa de que no amonestaste a tus hijos van a morir y tú también. Y murieron. Trágica es cómo murió esa familia. Pero vamos al otro lado a Adán. Adán le enseñó la misma disciplina, doctrina, enseñanza a sus hijos. Uno lo hizo perfecto y lo hizo bien como Abel, pero el otro, la misma enseñanza, la tomó contraria y mató a su hermano. ¿Y quién intervino después? ¿Quién intervino? No intervino Adán, intervino Dios. Cuando los papás hacemos lo que tenemos que hacer de la forma correcta, Dios igual va a intervenir en un futuro en tu hijo si está haciendo las cosas incorrectas. Si tú como papá no disciplinaste a tus hijos y lo dejaste que él haga lo que a él se le antoje, Dios igual lo va a disciplinar. Pero mejor es no caer en las manos de Dios. Por eso, ¿por qué no obedecemos mejor? Dice el versículo, ¿por qué no obedecemos mejor, mucho mejor, al Padre de los Espíritus? ¿Por qué no le hacemos caso a Dios mejor? ¿Se acuerda en Lucas capítulo 15? No lo busque, pero lo parafraseo rápidamente. ¿Se acuerda en Lucas 15, del 14 al 18, cuando vemos un hijo arrogante que dice, ya, yo me quiero ir de la casa, pero papá, tienes que darme mi parte que me corresponde? El papá podría haberle dicho, no te corresponde nada porque yo todavía estoy vivo. Pero aún así el padre juntó lo que le correspondía, sacó cuenta y le dijo a su hijo, toma, ahí tienes, ándate. Y se fue el hijo, ¿se acuerda o no? Y dice que malgastó todo con mujeres, con fiesta, con un montón de cosas y terminó comiendo con los cerdos. O sea, tuvo que pasar dolor. Y a la final, ¿qué sucedió? Tuvo que intervenir, obviamente, que es una parábola donde Dios tiene que intervenir y le quita todo Dios por todo lo que hizo. Pero a la final, ese joven, entrando en sí, dijo, en la casa de mi papá hay cosas mejores. Voy a volver y voy a... Pero, ¿qué tuvo que experimentar para volver en sí? ¿Y el papá dónde estaba? Tranquilo en su casa, esperando. No andaba atrás corriendo, corrigiendo. No andaba buscando por ahí, rogando. Esto es algo que nos enseña a nosotros como papá pues, muchas veces. Lo digo con respeto a lo que yo mirándolo en la Biblia. Me acuerdo uno de mis hijos, no les voy a decir cuál es, pero estudió inglés. Hay dos que estudian inglés de mis hijos, así que no sabe cuál es. ¿Ya? Que un día se fue de la casa. Ok, me voy. Ok, dejó una carta. Ok. ¿Y lo van a ir a buscar? No. Le duró un par de horas nomás. Y después volvió, no para nada, me digo que es lo correcto todo lo que haga un hijo, pero nuevamente, si tú has enseñado a tus hijos de la forma correcta y ellos se están incomodando porque tú estás enseñando los principios de Dios, ¿por qué tú tienes que ir a andar rogando a un hijo que no quiere vivir bajo los principios de Dios?
Entonces yo les digo a mis hijos, y lo saben ellos, estas son las reglas y esto es lo que nosotros vivimos en nuestro hogar. Si a usted no le gusta, entonces independícese. No hay problema. Independícese. Si yo te voy a seguir amando, yo te amo, te voy a estar pendiente de ti, pero independízate. Y ve justamente, pero mientras viva en este hogar, estas son las reglas. Y no son reglas tan complejas. Hacer la cama, ser obediente, ir a la iglesia. ¿Es tan complejo? Por eso, versículo 7 del Hebreos. ¿Qué dice versículo 7? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios nos ama, Dios te ama y por eso a veces trae dolor a nuestra vida para poder, obviamente, corregirme y guiarme. Número 3, Dios usa el dolor para probarme y examinarme. Y alguna gente va a decir, no, Dios no nos prueba. Sí, Dios nos prueba. Miren lo que dice Job, capítulo 7, versículo 18. Porque Dios muchas veces quiere poner lo que está dentro de mí para probar muchas veces mi carácter. Es como, somos a veces como una bolsa de té. ¿Ubica una bolsita de té, Alejandro? En Colombia no hay mucho de té. Café o si no, hierbitas. Claro. Hágale, mijo. Bien. Bien, mi parce, ya. ¿Ubican la bolsita de té? Usted es una bolsita de té. Amén. Michelle, una bolsita de té. ¿Tú eres una bolsita de té? Gino, una bolsita de té. Ya. Cuando usted abre el envase y la bolsita de té, aparte de que se le salga la etiqueta al principio, para muchos se le sale la cosita, pero usted es me gusta ese ejemplo. Solamente vamos a saber qué hay dentro de esa bolsita de té cuando usted la sumerja en el calor. Y mientras eso no suceda, no sabemos qué calidad es ese té. Fui a la casa de un hermano, no va a decir su nombre, pero él lo va a saber al tiro, que me dio un agua de calcetín de café. No voy a decir su nombre, pero él ya sabe ya. Y le echó la culpa a otro hermano, no, es que estaba muy lavado ese café. Cuando usted ve también un buen café, también va a saber cuánto tiñe ese café, qué tal el café, la calidad, lo tostado y todo lo demás. En el té es lo mismo. Me acuerdo, estoy hablando de hace años atrás, muchos años atrás, cuando la economía de nuestra familia estaba ahí al límite, como muchos de nosotros a veces. Y mi señora, para ahorrar, compraba unos té, unas bolsas de té. Mi hermano, había que tenerlo como media hora, había que echarlo a media hora antes para que tiñera algo la taza. Y yo le decía a mi señora, Caro, pero no compré ese té, porque mira, a la final gastamos más porque a veces tenéis que ponerle 2 bolsitas para que tiñera algo. Y de ahí viene el término, quedó como agua de calcetín. Hasta los calcetines de mi hijo tiñen más, po. Y después le dije, Caro, mira, estos té o este té, y hoy día hay té que usted le hace unas 2, 3 veces nomás y le sirve hasta para otra. ¿Sí o no? La calidad del té. Bueno, ¿cómo Dios puede saber muchas veces qué calidad es usted? ¿Me entiende que a veces somos como bolsita de té? Hasta que no estemos en el dolor, en el fuego intenso,
en el agua hirviendo, no vamos a saber qué carácter tenemos, qué fe tenemos, cómo somos. Por eso dijo Job en capítulo 7, versículo 18. ¿Estás ahí conmigo? O léalo fuerte si lo tiene en su Biblia, a la 1, a las 2 y a las 3. Job está hablando, refiriéndose a Dios. Dios nos examina cada mañana. Dios nos visita cada mañana y nos prueba en cada momento. En cada momento Dios nos está probando. Por eso dice Jeremías, no lo busque, capítulo 17, versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cómo Dios escudriña nuestra mente, cómo Dios prueba nuestro corazón con muchas veces dificultades y pruebas. En Isaías 48, versículo 10, he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. ¿Cómo probamos un metal que es de buena calidad? Con calor, fuego, sacar las impurezas. Hay muchos principios donde Dios nos ha demostrado que nos prueba en el horno de la aflicción. Para sacar un metal más puro tiene que haber aflicción. Por eso a veces no queremos el dolor, siendo que el dolor nos va a purificar. No queremos un dolor que nos queme. Y cuando no hay dolor que nos quema, tendemos a ser más egocéntricos. Cuando no hay dolor, tendemos a ser más orgullosos. Cuando no hay dolor, tendemos a ser vivir más de materialismo. Cuando no hay dolor, somos más impacientes. El dolor es una herramienta de medición, muchas veces, que prueba nuestro carácter. Y tu reacción al dolor revela mucho de ti. ¿Sabías tú? Hay personas que con una cosita así, dicen los hombres por ahí, no sé si serán los hombres, pero el hombre se resfría y piensa que ya está en la UCI. ¡Ay, me estoy muriendo! ¿Sí o no? La señora... Las señoras saben de lo que estoy hablando. Trae un lápiz que quiero hacer mi testamento. Voy a repartir, este calla para el ángelo, este otro calla para allá. Y la mujer, con dolor, se levanta a preparar almuerzo, a mandar a los niños al colegio. Con dolor resiste. Bueno, por eso el Señor dice que tienen una gracia preciosa las mujeres. Y siempre, hoy si ustedes sufrieran lo que nosotros sufrimos en el parto, dicen, no, ustedes no se morirían. Bueno, quizás. Pero ¿sabes qué? 3 cositas. Tu fe se mide por tu reacción al dolor. Tu compromiso se mide por tu reacción al dolor. Y tu integridad se mide por tu reacción al dolor. 3 cosas que muchas veces el dolor nos muestran cómo estoy viviendo. Por eso tu madurez muestra cómo en el dolor eres. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años, liberado después de 400 años. ¿Se acuerda? Miren lo que dijo el Señor en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Mire cómo Dios tuvo que trabajar en ese pueblo que estuvo ya 400 años experimentando dolor. Uno podría decir, son expertos. No, son expertos, no eran expertos porque ellos todavía no entendían el propósito de Dios en su vida y Dios tuvo que trabajar en ellos. Léalo fuerte, por favor, porque es un bonito pasaje, recordándonos lo que pasó con Israel. A la 1, a las 2 y a las 3.
Si usted hiciera ese pasaje suyo, si usted le pusiera nombre a ese pasaje y dijera, Lucho, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 46 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, lo hizo muy individual. ¿Entiendes por qué pasas dolor? Para ver si yo guardo o no guardo sus mandamientos. Venir a la iglesia todos los domingos, escuchar mensajes, irnos de aquí lleno y decir gracias, qué rico, gracias Señor, me respondiste, o Señor, estabas hablando de mí, pastor, ¿qué le contó mi vida? Porque todo se trataba de mí, te cae tu lágrima, tomas decisiones, todo espectacular. Pero ¿sabes cuándo se tiene que hacer real cada enseñanza de este lugar? Es cuando estás pasando el peor día de tu vida. Me acuerdo de una persona que le diagnosticaron ahí una enfermedad y habló conmigo y me dijo, me encantó lo que me dijo. Y me dijo, pastor, llegó el momento de poner en práctica todo lo que usted me enseñó. Y lo dijo cuando le habían diagnosticado un cáncer. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué vino a mi mente? El 90% ya lo hizo espectacular. El otro día que lo haga la medicina. Ya con el 90% de carácter, de actitud a lo que está enfrentando, espectacular. Y gracias a Dios se sanó. Número 4. Dios usa el dolor para guiarme y protegerme. Salmo 191, está al revés, 19, Salmo 119. No, ¿cuánto les dije? No, es 91, disculpen. Yo dije 91.3. Salmo 91.3. Cuando está hablando del lazo, está hablando de las trampas. Para la gente que es de campo aquí, siempre poníamos lazos, ¿cierto? Por donde pasaban los conejos. A eso se está refiriendo, los lazos que se ponen para cazar. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero solamente de decirte, si cambias la palabra lazo, le puedes poner trampa. Él te librará de la trampa del cazador. Yo te puedo preguntar justamente en esta mañana, ¿cuál es trampa? ¿Cuál es trampa? Ahora, cuando usted está pensando en un pasaje como este, Él te librará del lazo del cazador. Pregunta, los conejitos, para que un conejo o un animal quede atrapado, ¿sabe lo que se necesita? Es que el animal no vea la trampa. Hay que camuflar la trampa, hay que cubrirla, hay que taparla. Y cuando el Señor estaba pensando en este concepto, Él te librará del lazo del cazador, de las trampas, de la peste destructora. Mi hermano, si usted se pregunta cuál es trampa, es que usted no la está viendo. Por algo es una trampa. Y Dios muchas veces, yo te digo, el Señor muchas veces en nuestra vida, Dios va a usar el dolor para no caer en una trampa y llevarme por otro lado. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasó esto? El otro día hablábamos con mi señora en la mesa, estuvimos conversando en la mesa, que fuimos al sur, por ahí tuvimos un problema y no pudimos llegar. ¿Y sabe cuál fue la conversación que teníamos en nuestra mesa? Yo decía, Carola, les dije a mi señora, Caro, ¿y si en el camino hubiéramos tenido un accidente y morimos todos? Y mi señora dijo, sí. Entonces, ¿no has pensado que a lo mejor lo que pasamos es porque
que el hecho de no hacer mis planes no afecta? ¿Causa dolor? ¿O no? ¿O qué cree usted? Mire, mis planes eran terminar de predicar en la iglesia y venirme al día siguiente acá. ¿Cuándo tenía que llegar? La semana pasada, el lunes pasado. Y llegué el sábado. Una semana, porque a la siguiente semana yo iba a ir al fundamentalismo. Tenía que entregar la bandera de todo el fundamentalismo. Pero al corrérseme una semana se me corrió todo. Pero Dios encamina las cosas para bien. ¿Amén? Producto de esa situación, pasé a Santiago, tuve una capacitación en Santiago el sábado. Y resulta que ahí conversando, di una capacitación cortita y después me contactó Alfredo, el apellido más raro, ni sé pronunciarlo, pero Alfredo, un brasileño. Y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Me hablaron de usted y necesitamos su ayuda. Necesitamos capellanes para el Panamericano. Y yo le dije, ¿cómo capellanes? No, es que por las reglas, esto yo lo sabía, por las reglas que hay a nivel del COI, del Comité Olímpico, en cada competencia de Olimpiada, Panamericano y Panamericano, tienen que haber capellanes sirviendo en la parte espiritual a los atletas, en la Villa Olímpica. Y me dijeron que usted hace eso. Así que, ¿por qué usted no se hace cargo de eso? Y saben que es una oportunidad tremenda estar en medio de la élite del deporte de Sudamérica y ser el pastor en una carpa donde va a haber culto con atletas cristianos. Bueno, ¿y eso por producto de qué llegó? Por un dolor, pues. ¿Me entienden, no? Dios encamina todo para bien. ¿Amén? A propósito, si hay alguien que le gustaría, porque vamos a tener que hacer turno durante todos los panamericanos y los panamericanos, va a haber un pequeño curso de inducción a la capellanía para que pueda servir, porque hay que estar cubriendo todo eso. Pero es en Santiago, no se olvide. Y hay que buscar un tema de logística, alojamiento y todo lo demás. Pero si alguien se anima a servir, le gustaría servir y estar en los Panamericanos, avíseme para ver si podemos conseguir algunas credenciales de servicio ahí en los Panamericanos. Pero Dios usa el dolor para guiarme y protegerme. Quizás Dios me protegió del viaje, pero a la vez me guió y me puso en otro lugar. Job dijo en el capítulo 36, versículo 16, búsquelo por favor, Job 36, 16. Hay que hacer turnos durante toda, por si acaso, si alguno quedó dando vuelta y hay que hacer turnos ahí. Entonces, por ejemplo, si hay alguna persona que diría, pastor, cuente conmigo 3 días, entonces durante los juegos los podemos poner en 2 días, 3 días y ayudar en esa parte. Ya sería una bendición, porque hoy día lo que necesitamos es armar un cuerpo de capellanes. Las fechas son del 20 al 5 de noviembre, que son los Panamericanos, y del 17 al 26 de noviembre, que son para los deportes adaptados, que son los Panamericanos. ¿Ya? Y esos se están desarrollando en diferentes lugares y lo último hasta en Concepción. Se van a hacer todas las pruebas náuticas. Y necesitamos misioneros deportivos. Yo nunca la palabra más que capellán, un misionero deportivo. A veces yo he estado en algunas competencias, a veces vienen atletas que te dicen, usted hermano, usted es capellán, usted es pastor, sí, puede orar por mí porque me toca competir en 2 días más. Son oportunidades que Dios nos da para poder orar por esa gente, hablarles de Cristo, predicarles. Así que hago por ahí la invitación, si se da la posibilidad de que nos puedan acompañar. Job 36, versículo 16. Dice la Escritura, así mismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosuras.
Dios te está alejando del peligro y te lleva a un lugar libre, dice. ¿Entiendes? Que a veces el dolor nos quita de algo peor. A veces los dolores nos ayudan. A veces dolores en matrimonio, discusiones, peleas grandes, ayudaron a que eso no pasara más. Allá, a un maltrato, a un golpe, y esa pelea, ese conflicto, hizo buscar ayuda, hizo buscar consejo, hablar con el pastor, y nunca más sucedió un conflicto a ese nivel. Pero obviamente tuvo que haber un dolor, una pelea. Por eso cuando tienes un dolor emocional, cuando estás triste, desanimado, deprimido, enojado, cualquier dolor en tu relación, muchas veces, a veces hasta con Dios, que nos enojamos con Dios. Pero Dios va a permitir justamente que ese dolor no lleve ni te haga caer en una zanja. Por eso el dolor nos lleva, el dolor nos avisa. ¿Se acuerda José de la Biblia? ¿Cuántos años pasó de dolor? ¿Alguien sabe? Fácil eso. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de prueba? Sáquela por lógica. ¿Cuántos años de prueba? Si vino el miércoles, ya sabe. Bien, 40 años. No se olvide que el 40 o sus múltiplos son en la Biblia prueba. ¿Ya? 40 días y 40 noches llovió. 40 días estuvo Jesús en el desierto. 40 días estuvo Moisés en el templo. 40 días desde la muerte a la ascensión de Jesucristo. 400 años múltiplo estuvo Israel de esclavo en Egipto. Y José, antes de que viera la mano de Dios, entre comillas, en su vida, pasaron 40 años. Cuando miramos la historia de José pensamos, pues sucedieron un par de años. Lo echaron los hermanos al pozo. De ahí se lo vendieron a Egipto. Luego compró Potifar. Estuvo viviendo con Potifar ahí un tiempo. Y después lo echaron a la cárcel y después terminó siendo la mano derecha del faraón. No, un par de añitos. 40 años, mi hermano. Y después de 40 años, ¿qué dijo José? En Génesis 50:20 está su respuesta. ¿Cuál fue la respuesta después de 40 años de dolor? Y a veces nosotros con un añito o con un par de meses ya estamos chatos, ¿sí o no? Oye, si llevo casado recién, ¿cuánto tiempo llevas casado, Alejandro? Ahora. Hoy día estás cumpliendo un mes de casado. ¿Y cómo va? Bienvenido al... Yo llevo 25, hermano. Pero han pasado rápido. Como 5 minutos, ¿no? Pero abajo el agua, dijo alguna. Ya. Génesis 50:20, ¿qué dice? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. $40 años para decir eso. 40 años para decir, me vendieron. Mira lo que pasé en la cárcel. Mira de qué me acusaron de violación. Y aquí estoy, 40 años después, para decir, pero Dios lo encaminó a bien. Esos son ejemplos para nosotros, para decir que Dios muchas veces nos corrige. A la final en la vida de José es porque Dios estaba corrigiendo y guiando. Y lo llevó justamente a algo para bien. Y último, Dios usa el dolor para hacerme crecer y perfeccionarme. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, nos dice la Escritura que siempre nuestra fe va a ser puesta a prueba. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales sin que os falte cosa.
En otras palabras, Santiago está diciendo, siempre tu fe va a ser puesta a prueba y obviamente tu constancia a mantenerte firme en esa prueba es una oportunidad para desarrollarte, para ser mejor. Una de las cosas que siempre le he pedido a Dios es que siempre trate de mantenerme en mi vida un carácter firme delante de Él. Delante de Él, no delante de la gente. Delante de Él. Porque ¿sabes qué? Dios va a probar mi carácter. Y lo ha probado y va a seguir probándolo. Y es solamente para demostrar mi carácter a Él. Porque Él escudriña mi corazón. Y Él quiere ver mi corazón, aunque Él ya sabe lo que hay, pero Él quiere que lo experimentemos. Para que yo pueda dar muchas veces, darme cuenta de que necesito seguir mejorando en muchas cosas. Por eso, mi hermano, el dolor es un alto costo del crecimiento personal. Si usted me dijera, ¿me gustaría experimentar dolor? No. No. Pero después de los años te puedo decir que el Señor justamente nos muestra y nos dice en su palabra que a la final Dios tiene que ocupar el dolor para que realmente tenga de todo y no me falte nada. Dios usa el dolor crónico, la debilidad y todo el sufrimiento muchas veces para esculpir nuestras vidas. Cuando mi carácter es duro, Dios tiene que sacar su cincel. Y Dios empieza a golpear. Y empieza a golpear y empieza a darle forma a esa piedra dura y empieza. Dios siempre, siempre va a hacer una obra maravillosa. Pero depende qué herramientas va a ocupar, es tu decisión. Por eso el Señor dijo en su palabra que Él es el alfarero. ¿Y qué es lo que hace el alfarero? Agüita, agüita y empieza. Ahora, ¿qué hace una buena greda o una mala greda? ¿Hay algunos expertos aquí o no? ¿O soy el único? Cuando estaba chico a veces iba a ver a don Víctor Paz, famoso que hoy día uno de su hija creo que sigue ahí en Pan de Azúcar. Y don Víctor, ¿se acuerda que él hacía, famoso don Víctor que hacía las cosas de greda? Usted va a las cabañas y en muchas cabañas hay faroles de greda, todo eso es don Víctor. Y don Víctor, yo estaba chico, lo miraba y él ponía en la mesa y le daba ahí con su pie, le daba vuelta a la rueda y empezaba agüita y empezaba a formar. Oiga, pero en un 2x3 don Víctor hacía cosas. ¿Y qué es lo que hacía una buena greda o una mala greda? Era la cantidad de impureza que tiene la greda. Mientras más mugre tenga la greda, es mala greda. Es por eso que Dios trae el dolor para quitar esas impurezas, muchas veces. Pero después tu decisión de ponerte en las manos del alfarero, en las manos del escultor. Si yo le dijera a un escultor, ¿me puede hacer una fuente para poner la fruta? ¿Sabe qué va a hacer el escultor? Se va a poner su overol, va a agarrar el martillo, un par de cinceles, va a buscar una piedra y va a empezar a golpearla y a darle la forma. Y después va a quedar una fuente espectacular de piedra. O le puedo decir a don Víctor, que ya murió, le podría haber dicho, don Víctor, ¿me puede hacer una fuente de greda? Él va a pescar la masa, la va a poner en el ruedo y solo va a ocupar agüita y manito suave. Ambas son fruteras. Ambas van a servir para lo mismo. Pero la diferencia fue cómo se hicieron.
¿En qué mano quiere trabajar usted? ¿En un Dios escultor? ¿En un Dios alfarero? Es su decisión. Último pasaje. 2 Corintios 1:9. Segunda de Corintios 1:9. Mire lo que dice el apóstol Pablo en este texto. Dice, pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte. O sea, estuvieron a punto de morir. Pero mire lo que dice. ¿Para qué? Si no en Dios. Si usted cambiara el concepto de sentencia de muerte, quizás nosotros en nuestra era, ninguno de nosotros hemos experimentado la muerte por la persecución de un pueblo como lo hizo Roma o los mismos judíos en una primera etapa. Ninguno de nosotros. Pero apliquémoslos a la vida. Pero muchos de nosotros tuvimos dolores tremendos. Muchos de nosotros hemos sido decepcionados. Muchos de nosotros hemos tenido conflictos con la esposa. Muchos de nosotros hemos sido despedidos de un trabajo. Muchos de nosotros hemos experimentado enfermedades que no queremos. Póngale todo lo que usted quiera a ese mucho dolor que ha experimentado en su vida. Pero ¿para qué? ¿Para qué muchas veces hemos experimentado todo ese dolor en nosotros? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Para que no tengamos mayor concepto de sí mismo. Para que yo no me crea a alguien en la vida que soy mejor que el resto. Sino, ¿para qué? Para poner nuestra confianza en quién. En Dios que resucita a los muertos. ¿Sabes qué? Cuando yo miro al apóstol Pablo diciendo esas cosas, diciendo, me han golpeado, me han torturado, he estado en la cárcel, he estado muerto casi 3 veces, dijo el apóstol Pablo. Pero todo sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Y por eso después el apóstol Pablo le dice en Gálatas capítulo 4, no lo busques, versículo 3, le dice, ¿en vano ha sido el dolor y el sufrimiento que hemos pasado? Y te hago la pregunta a ti, ¿tú te has dado cuenta hoy día, tú crees que los dolores y las tristezas y las penas que han vivido han sido en vano? Si eres un hijo de Dios y crees en Dios, ningún dolor, por el más feo que has vivido, ha sido en vano. Y es por eso que tienes que entender que el dolor en tu vida, al que has experimentado, simplemente, si lo llevaste bajo los caminos de Dios, te va a mejorar, no te va a amargar. Pero hay cristianos amargados con su dolor. ¿Y por qué no han entendido que el dolor muchas veces lo permite Dios? Por eso, si hay un dolor que tú no sabes manejar o no has sabido manejar en años, el Señor dijo en su palabra que se lo entregaras a Él. Señor, ya no puedo más con esto. Ahí está. Señor, ya no puedo más con mi matrimonio. Ahí está. Haz algo tú. Yo no puedo ya, estoy dolida, estoy triste, ya no tengo esperanza. Señor, esta enfermedad me tiene chato. Ahí está, Señor. Por eso Pedro dijo, de modo que si alguno sufre creyendo en Cristo, agrada a Dios. Estoy parafraseando el texto por si acaso. Si alguno sufre y dejando todo en Cristo, agrada a Dios. La manera como sufrimos, en donde pongamos nuestra fe, es lo que termina agradando a Dios. Después, si algunos están tomando nota, en 1 de Pedro 4:19 dice eso. Por eso sigamos haciendo lo correcto y confiemos en que Dios nos guía, Dios nos ayuda en tiempo de dificultad. Por eso, mi hermano, Dios sabe por lo que yo estoy pasando en este mes. Dios sabe el dolor que he sentido por la pérdida de alguien, de un amigo.
Dios sabe las cosas que he vivido durante esta semana. Dios sabe el dolor que he experimentado con mis hijos, con mi esposa por situaciones familiares. Pero a la final puedo entender que todo ha sido para que Dios me guíe, Dios me corrija, Dios me perfeccione, Dios me inspeccione, Dios me proteja de algo peor. ¿Y sabes qué? Y eso me demuestra simplemente que el dolor que paso en mi vida es porque Dios es un Dios de amor. Y yo le importo a Dios. ¿Y cómo puedo decir que le importa a Dios? Porque me hace pasar dolor. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Cristo. Dios permitió el dolor sobre su Hijo Jesús para sacar beneficio. Y Dios permite el dolor en tu vida para sacar beneficio. Así que entrégale tu vida a Jesucristo por completo. Señor, ya estoy cansado, ya este dolor. Yo se lo dije al Señor, Señor, no entiendo y no quiero tampoco entender, le dije en una oración, en silencio que estaba. Se me acercó el hermano de Francisco allá en Santiago y me dice, así me dijo, pastor, allá afuera había mucha gente. Allá afuera hay un montón de gente drogadicta que están parados en la esquina, roban todos los días, causan mal a la sociedad. ¿Por qué no se llevó a eso Dios y a mi hermano? Si lo miro humanamente, ¿sabes qué? Sí, tiene mucha razón. Pero si lo miro con los ojos de Dios, Dios tiene un propósito. Y Dios tiene propósito para ellos. Y por lo menos me gustó que se estaba preguntando, ¿por qué Dios? Eso quiere decir que él tenía el concepto de que hay un Dios. No tenemos respuesta a muchos dolores, solamente confía en el Señor para que pruebe nuestra vida, nuestro carácter y nos mejore. Vamos a ver. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por estas tres enseñanzas que hemos hablado del dolor, que podamos quizás en este momento haberle sacado provecho, quizás hemos estado experimentando situaciones en este último tiempo, o quizás en un futuro las vamos a experimentar y como decía hace un momento, Padre, que se nos vengan a la memoria y pongamos en práctica cada vez que escuchamos algo aquí en la casa del Señor, cada vez que tuvimos una lectura en nuestro hogar, cada vez que hicimos un devocional, que cuando hayan situaciones dolorosas podamos aferrarnos y buscar de Dios y poner en práctica aquello. Hay muchos dolores que no tienen explicación. Hay muchos de esos dolores causados por otros, no por nosotros. Pero hemos visto que eso mismo fue lo que experimentó Cristo y pudo sacar lo mejor de ese dolor para que nosotros fuéramos salvos. Dios, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que saques lo mejor de nosotros. Y te pido mucho por aquellas personas que han estado experimentando dolor en este último tiempo, de que puedas abrir su entendimiento y hacerles ver que es una oportunidad de crecer, que es una oportunidad de mejorar en el matrimonio, en las relaciones, en el trabajo, en la búsqueda de Dios, en tantas cosas que la vida nos pone por delante. Como decía también la Escritura en el libro de Hebreos, que a veces la disciplina, los dolores no son causa de gozo, sino de tristeza, pero dará fruto apacible. La disciplina de Dios busca mejorar el futuro y Dios mejora nuestro futuro. Y hazme ver que a lo mejor el dolor que se experimenta y que estamos experimentando es porque viene algo mucho mejor en el futuro. No lo hemos visto, pero lo creemos. Porque el Padre al que ama disciplina y no lo aborrece. Y si estoy experimentando un dolor, sea el que sea, es porque tú no me aborreces, Dios. Obra en mi vida y obra en la vida de cada persona que está en este lugar, que a lo mejor no está experimentando un dolor en este momento,
pero podría perfectamente a través de lo aprendido ir y en ayuda de aquellos que están experimentando dificultad en su familia, en su trabajo, y ser tú un gran consejero o consejera de Dios en el lugar que Dios te ponga. Así que gracias, mi Señor, porque realmente podemos confiar en ti. Y si hay alguien en esta mañana que ha estado experimentando dolor, simplemente, como decía yo hace un momento, dile a Dios, dile a Cristo: Señor, quiero descansar en ti, ahí está mi dolor, ahí está mi problema, voy a sacar lo mejor de ese problema, pero quiero descansar, Dios. Hay cosas que me han frustrado, hay cosas que ya no puedo más. Entonces es ahí donde necesitas a Cristo. Descansar en Él, traer tu yugo sobre Él y Él pasarte su yugo sobre ti, que es muy ligero. Muy ligero. Y a veces necesitamos justamente que Dios nos corrija, nos haga pasar por dolores para que nosotros, Padre, podamos experimentar todo tu ser sobre nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Obra para bien en cada cosa que venga para adelante. Y si he tomado el dolor de mala manera, cambia mi pensamiento para entender que todo dolor ayuda para bien. Quisiera preguntar, con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, que el dolor más grande que tenemos que eliminar primero va a ser el dolor a la inseguridad, a la soledad, el miedo que vamos a experimentar si no tenemos a Dios, estar en un lugar de oscuridad, en una muerte eterna. Porque si tú murieras hoy y no sabes a dónde vas, te puedo decir que vas a experimentar el dolor más grande eternamente, que es la ausencia total de Dios en tu vida. Y llegar a ese lugar llamado infierno, donde necesitamos, para salir de ahí, confesar nuestra vida sobre Jesucristo. Si tú murieras hoy y no sabes a dónde vas, te estás exponiendo a ese dolor eterno. Pero si confías en Jesucristo, si pones tu fe en Jesucristo, si dices: Pastor, yo necesito a Jesucristo, yo necesito ir a la presencia de Dios, yo no quiero sufrir un dolor eterno. Déjame orar por ti en esta mañana y terminar esta oración. Podría decir: Pastor, yo no sé a dónde voy a ir, pero me gustaría saber a dónde ir. Puedo orar para que Dios me dé entendimiento, me dé la capacidad de comprender que necesito a Cristo en mi vida y necesito saber que voy a la presencia de Dios. Solamente alza tu mano para decir: Pastor, ore por mí. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga, dama, varón. ¿Alguien más que diría? Yo quiero estar seguro de mi salvación. Aquellas personas que alzaron su mano mientras el resto está orando, solamente déjame decirte que la Escritura dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Entonces lo que necesitas simplemente es con tu boca, ahí donde estás sentado, invocar el nombre del Señor Jesucristo y aceptarle y recibirle como tu único Salvador que limpia tus pecados y te da vida eterna. Si tenías dudas de aquello, ¿sabes qué? Lo mejor es aclarar las dudas. No lo hago muy a menudo, pero lo quiero hacer en esta mañana, mientras la iglesia ora por cada corazón que alzó su mano. Si tú levantaste la mano, ahí donde estás, ora a Dios. Y a lo mejor, como me pasó a mí hace más de 20 años atrás, no sabía cómo orar para decirle a Dios que Él sea el Dios de mi vida. Y una persona me guió, llamado Marcelo.
Y Él me mostró cómo yo podía tener a Cristo en mi vida y aceptarlo y recibirlo. Así que cada persona que está y que alzó su mano y tiene duda de su salvación y no sabe a dónde va a ir, que eran bastantes, podría yo guiarte en esta mañana. Solo lo que tienes que hacer es repetir estas palabras conmigo. Si alzaste tu mano diciendo, yo necesito estar seguro de mi salvación, yo no quiero tener un dolor eterno, yo quiero tener vida eterna. Repite conmigo estas palabras ahí donde estás sentado, con tu boca, quizás en forma silente, pero con tu boca, no con tus pensamientos. Te animo, con tu boca, porque mover los labios es una acción, es una demostración de fe. Así que ahí donde estás, repite conmigo en esta mañana la siguiente oración. Señor Jesús, quiero que seas mi Dios. Reconozco que soy un pecador y le tengo miedo al dolor eterno. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi único Dios y Salvador. Cambia mi pensamiento de temor al dolor, porque ahora tengo una vida eterna. Un día estaré contigo en los cielos, donde no hay llanto y no hay dolor. Te acepto y te recibo en mi corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, gracias Dios. Gracias mi Señor por cada cosa que pasamos. Inclusive quizás oramos por aquellas personas que alzaron su mano y que en esta mañana hayan confirmado, hayan asegurado o hayan entendido lo que es la salvación en Cristo Jesús. Pero hacerles ver también a ellos que si no hubiera habido dolor en su vida, quizás nunca se hubieran acercado a Dios. Oramos por ellos para que de la semilla plantada en sus corazones germine y dé fruto a 30, 60 y a 100. Y que muchos de nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, hemos experimentado también dolor. Pero si no hubiera sido por Jesucristo, quizás ¿qué hubiera sido de nosotros? Gracias Dios. Ayúdanos a seguir aprendiendo del dolor para ser realmente buenos creyentes. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.